¿Qué tal? Buen día. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra cuarta temporada de Platicando con el Experto, en donde platicaremos con las mentes que cambian el futuro y el presente de nuestro país con temas relacionados en salud. Yo soy Ángel Urbán, soy show director de Expomed Hospitalar México y en esta ocasión, en este capítulo, vamos a platicar el tema manufactura aditiva o cómo es que la impresión 3D dignifica la calidad de vida de un paciente. Recibimos a un aliado clave del sector, el doctor Leopoldo Ruiz Huerta, quien es coordinador del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital, MADIT. Leopoldo, bienvenido. Para nosotros es un honor que nos acompañes en esta ocasión. Estamos orgullosos de tenerte aquí. Muchísimas gracias, Ángel, a ti y a todo el equipo y a tus órdenes. Quisiera platicar contigo, Leopoldo, acerca de este tema tan interesante y que nos comentaras cuáles han sido los resultados de la ingeniería de precisión y el tema de poder devolverle la funcionalidad a un paciente. Bueno, fíjate que es un proceso muy interesante. Me gusta explicarlo como que es la convergencia tecnológica. Es decir, existen muchas cosas que se comienzan a desarrollar en el sector tecnológico que no necesariamente están pensadas para aplicaciones, pensemos el cómputo y en este caso particular el sector salud. Sin embargo, conforme se van desarrollando este tipo de tecnologías, se identifican capacidades que tienen el potencial de aportar en ese sector. De tal suerte que mientras que la manufactura ha sido un proceso tradicional del ser humano inherente a la propia civilización, entendido como el proceso de la transformación de la materia con la finalidad de modificar su geometría para generar un valor agregado. Es decir, desde que encontramos un pedazo de roca y comenzamos a tallarlo para que éste tenga un filo y tenga un valor, pues estamos haciendo manufactura de las cosas. Y con base en ello, pues la manufactura especializada de alguna manera o esta manufactura de precisión que tú mencionabas, pues se ha venido desarrollando para diversos sectores. Pero cuando llega el ejercicio del cumplimiento de las necesidades del ser humano, particularmente la interacción, no solamente requiere cuidar su exactitud y su precisión, sino requiere cuidar la interacción que tiene con el organismo, es decir, todos los temas relacionados con biocompatibilidad. Entonces, no es solamente el alcanzar a fabricar algo que sea lo suficientemente exacto, lo suficientemente preciso o lo suficientemente adaptado al cuerpo humano desde una perspectiva geométrica, sino cómo estos materiales que se utilizan y los procesos mismos permiten que el cuerpo humano lo adopte como una estructura que no sea agresiva para sí mismo. Y esta forma que tú comentas que se adapte al cuerpo humano, hablando del paciente, ¿cómo es que cambia la salud en cuanto a emocional y la calidad de vida para un paciente cuando este tipo de adaptaciones que comentas son muy exactas o muy parecidas hablando de un dispositivo médico? Bueno, te puedo responder desde la perspectiva de la interacción que nosotros tenemos con hospitales y por supuesto a través de ser proveedores de soluciones tecnológicas para el sector médico. La opinión final, pues considero que debería llegar del paciente y confiamos que alguien por ahí se sienta beneficiado, ¿verdad?, por este tipo de cosas. Pero hay dos grandes características. Déjame bajar un poquito el tema de la conversación hacia lo que de verdad hace la manufactura aditiva. La manufactura aditiva es el nombre formal que se le da en muchos casos, mal llamada impresión 3D. Hay una norma que habla acerca de las terminologías. A veces sí son impresoras 3D, pero la gran mayoría de las veces son procesos de manufactura aditiva. Y hay dos cosas que han demostrado evidencia con el paso del tiempo, y una de ellas es la libertad geométrica, es decir, poder construir geometrías que sean de un orden, déjame llamarlas así, orgánicas, superficies que van cambiando con cierta regularidad, como una mano, como un hueso, como el cráneo. Sí. Y la segunda es la producción bajo demanda, es decir, si hace falta lo produces y si no es necesario, pues no se convierte en otra cosa más que en un archivo digital que pudiera estar guardado. Esta combinación de características de la manufactura aditiva permite que el sector médico tome ventaja de condiciones que ya ocurren, como la imagenología digital, que permite a partir de eso extraer en procesos de ingeniería de reversa información relacionada de una condición del paciente y a partir de ello permite el diseño de estructuras que pudieran, por supuesto, beneficiar, valga la redundancia, nuevamente al paciente. En esa condición, las consideraciones de ingeniería tienen que estar ligadas a la estabilidad del tejido.
Trato de explicarme, hay tejidos en el cuerpo humano que son muy estables, por así decirlo. Seguramente algún médico levantará la ceja de una manera importante, probablemente existe un mejor término para ello, pero hay tejidos que son muy estables, como el tejido óseo, es decir, un hueso, una vez que llegamos a la vida adulta, sus cambios son relativamente lentos con respecto al paso del tiempo. Pero, por ejemplo, desafortunadamente en pacientes amputados, la parte blanda, la parte muscular, la parte de grasa, la parte piel, tienen cambios mucho más rápidos en ese sentido. Y, por supuesto, si está cambiando ese tejido, los niveles de adaptación del dispositivo que va a interactuar con el paciente, pues tienen que verse modificados en esa misma proporción. Y tecnologías que de alguna manera permiten la reproducción de esas condiciones de manera mucho más rápida, pues tienen todo un valor relacionado con ello. Y hablando de esta adaptabilidad, el uso, por ejemplo, de la resina o PMMA, ¿cómo es que ayuda al monitoreo que mencionabas versus, por ejemplo, una placa de titanio? ¿Cómo ayuda, cómo facilita eso? Bueno, esa es una pregunta interesante con respecto a un proyecto que hace algunos años se desarrolló en el laboratorio. Es una transferencia tecnológica, se generó un spin-off y hay una empresa que se dedica a comercializar una estrategia particular para utilizar un polímero bastante antiguo, prácticamente a finales de la Segunda Guerra Mundial, el polimetilmetacrilato, que son las siglas del PMMA, ya existía. Sin embargo, vale la pena identificar que la manufactura aditiva al menos tiene 3 niveles de aplicación. La primera de ellas sería el prototipado, es decir, incluso en alguna época fue llamada como impresión 3D, manufactura aditiva o hasta prototipado rápido, lo que te permitiera una reproducción relativamente pronta de alguna idea. Ese nicho sigue existiendo, si me preguntas, en términos de valor agregado, ha venido bajando conforme va pasando el tiempo. Pero hay una segunda división de esto que tiene que ver con el desarrollo de herramientales con la manufactura aditiva. Es decir, elementos que pueden ocuparse para conformar los materiales a través de otro proceso o para hacer fixtures o jigs, elementos de sujeción de otros elementos que intervengan. En esa condición, ese desarrollo del laboratorio que tiene muchos años que se encuentra en la explotación, pues lo que se generan son moldes con la geometría del implante para que sea vaciado polimetilmetacrilato y en ese proceso de vaciado, pues justamente el resultado final sea un implante polimetilmetacrilato. Implantes en polímeros, bueno, por supuesto que en términos de resistencia mecánica hay diferencias importantes entre utilizar aleaciones metálicas, con la que tú mencionabas, como el propio titanio, o utilizar polímeros. Sin embargo, pueden presentar algunas ventajas relacionadas con la facilidad de producción que permiten que el paciente sea sometido a exploraciones posteriores donde las aleaciones metálicas no permiten el paso de algunos procesos de imagenología. Pensemos que el ultrasonido pues, no se comporta igual si hubiera la necesidad de hacerlo. Los rayos X no penetran de la misma manera y un polímero, pues digamos que tiene esa posibilidad de permitir procesos de auscultación, de cuidado y de imagenología para el paciente. Pero finalmente también, y pienso que es necesario mencionarlo, tiene que ver con expectativa de vida. Existen padecimientos para los cuales pues un implante de titanio puede tener una expectativa de vida del implante mismo mucho más allá que la vida del paciente. Sí. Entonces, y su costo tiende a ser mayor. Entonces, no en todos los casos es recomendable o es necesario o indispensable colocar implantes en esa condición, que además tienen otras características, como que se obtienen una expansión térmica mayor que lo que puede tener un polímero. Y bueno, hay casos reportados, ¿verdad?, de pacientes que pueden llegar a tener cierta incomodidad cuando el paciente se expande. Hay otras maneras de hacerlo, se pueden hacer perforaciones y una serie de cosas que se implementan. Pero bueno, el polimetilmetacrilato tendría particularmente ese rol. Y nada más para terminar un poco la idea que te hablaba de los 3 niveles de aplicación, el primero de ellos muy ligado al prototipado, el segundo hacia la implementación y desarrollo de herramientales, valdría la pena mencionar el tercero, que tiene que ver con la manufactura digital directa. Es decir, es posible obtener información de un paciente a través de imagenología, se terminan las consideraciones o el diseño mismo de lo que se requiera para el paciente y una vez que se tiene en computadora y está listo, tal cual como tienes la posibilidad de mandar a imprimir un documento, control P, y se logre mandar a manufacturar y que el resultado final de esa manufactura esté prácticamente lista para implantarse, ese es el gol.
Para eso existen muchos grupos de investigación en el mundo y México se destaca en ello. Entonces se trabajan con materiales, pero también se trabajan con procesos y finalmente también con diseños, es decir, con geometrías que tengan la posibilidad de contribuir al bienestar en general de los pacientes. Y hablando de lo que tú comentabas de la manufactura digital, ¿de qué forma esta metodología de capa por capa ayuda a reducir, pues optimizar los recursos y reducir los residuos? Sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante que tiene muchas aristas. Déjame contarte solamente una de ellas. Es cierto que a la manufactura aditiva se le han colgado muchos milagros de que consume menos energía, que va a venir a salvar el planeta a través de un bajo consumo de materiales, porque al menos por concepto solamente se utiliza la cantidad de material que necesitas. Sí. Pero también es cierto que varios de los procesos de manufactura aditiva, que son 7 que se encuentran en esa misma norma que se encarga de definirla, la 52.900 de la ISO ASTM, varios de estos procesos requieren estructuras de soporte para la construcción. Es decir, si yo requiero construir una estructura curva, pues no lo puedo construir en el espacio o en el aire. Sí. Entonces, se tienen que tirar ciertos andamios para que esa estructura se soporte. Pues ese material finalmente también se puede o no, ¿verdad?, convertir en desperdicio y algunos tienen un mayor impacto que otros, tanto en términos de costo como en términos ambientales. Pero sí se ha evolucionado mucho en ese sentido y sí tiene una ventaja la posibilidad de construir capa por capa. Ahora, el concepto de manufactura digital no se centra exclusivamente en la manufactura aditiva. La manufactura aditiva es solamente uno de los habilitadores. Hay muchos términos alrededor de la digitalización en la manufactura, desde fábricas inteligentes, manufactura digital directa, pero en general es el uso de tecnologías de la computación y el uso de las tecnologías de la información dedicados a la manufactura. Sobre eso versa. Y ayuda mucho, sobre todo en términos, por ejemplo, de implementación de tecnologías non-stop. Pensemos que existe un caso de urgencia donde llega un paciente, es posible tomar la información del paciente y en ese momento no tendría que estar aquí el diseñador. Esa información puede enviarse de manera digital al diseñador, que puede o no estar en el mismo uso horario, terminar el diseño y regresar los archivos listos para la manufactura. Toda esta cadena está relacionada con los procesos de manufactura digital. Entonces, otorga mucha flexibilidad sobre toda la diversidad en términos de proveedores y de tecnologías disponibles con la finalidad de auxiliar a los equipos médicos y todos aquellos que trabajan con los temas de salud y organismos, por supuesto, vivos. Y eso pues evoluciona día con día y la finalidad es tratar de hacer cadenas de producción mucho más amplias de lo que tradicionalmente se entendía. Dentro de estos proveedores me viene a la mente, por ejemplo, para un hospital lo que implica tener un inventario tal vez de varios dispositivos, de varias medidas, no sé, o sea... Y de varios materiales. De varios materiales, sí, ¿no? O sea, lo que estás comentando de cómo poder optimizar, poder tener a lo mejor la resina, pero que si vas a fabricar algo hecho a la medida de lo que requiere el paciente, claro. No es lo mismo que tengas a lo mejor varias medidas de un dispositivo, ¿no? Sí, creo que estás tocando el punto medular. Hemos hablado en general de la manufactura, pero la manufactura requiere una variable primordial para alcanzar a entenderla, que se llama volumen de producción. Es decir, cuántas necesitas y en qué unidad de tiempo las requieres. Por supuesto que si yo me dedico a la producción de un determinado componente de manera regular y la compra de la infraestructura justifica que yo voy a alcanzar a satisfacer esa producción, definitivamente me interesa tenerla de manera local. Pero si mi uso es variado, esporádico, utilizo diversidad de tecnologías y diversidad de materiales, pensaría que los conceptos de flexibilidad que otorgan este uso de la digitalización en el mundo de la manufactura facilita el hecho de que no tengas que tener en casa lo que se necesita. Sé que es un pésimo ejemplo y seguramente voy a quitarle la formalidad a este espacio, pero... Tengo un ejemplo que utilizo, no sé cuántos de los que pudieran estarnos viendo pudieran tener una pavera guardados en su casa debajo del horno. Bueno, esa pavera, pues comúnmente está eso, guardada debajo del horno y probablemente acomodando otras cosas, y no es hasta que la necesitas, si hay mala suerte un par de veces al año, y se ocupa esa pavera. La pregunta es, ¿te conviene o no te conviene tener una pavera en casa? ¿Sí me explico? Claro. Entonces, en ese mismo sentido, pensaría que centros como el propio Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y otras iniciativas que existen en el país tienen un rol importante porque no es necesario ni adquirir ni manejar ese control de inventarios, ni tener ese conocimiento técnico para la aplicación. Claro, hay toda una brecha para poder implementarlo en un paciente,
y es una de las cosas que distingue entre lo que se hace en otros procesos de manufactura y particularmente a lo que requiere el sector médico, que tiene que ver con regulaciones. Es decir, se requieren aprobaciones, buenas prácticas de manufactura, cumplimientos de mucha normatividad. No es solamente que un material sea biocompatible, sino que el propio proceso no le quite esa biocompatibilidad y que finalmente pues, esté listo para ocuparse. Es todo un camino, no necesariamente todos los lugares que tienen posibilidades de fabricar con manufactura aditiva estarían listos o estaríamos listos para entregar productos de uso final, pero muchas iniciativas en el mundo. Así, tal cual como tienes la posibilidad de solicitar un servicio de transporte por aplicación, al día de hoy existen servicios de manufactura donde me puedo conectar, subo mi diseño, selecciono el material que quiero y me dice cuál es el centro regional más cercano que existe para mandarlo a producir. Entonces, no necesariamente pienso que tiene que hablarse de la compra de infraestructura para las instituciones hospitalarias, sino más bien ser parte de estas redes de operación ya ligadas hacia lugares que tienen mucho más trabajado el tema de materiales, conocimiento sobre procesos y facilidad de poder entregarle en tiempo y forma. O sea, que se pudiera volver accesible para más hospitales, institutos y que más pacientes pudieran beneficiarse de eso. Se esperaría que sí, siempre cuando las aplicaciones lo permitan. Es decir, claro. Existe todavía una brecha que tiene que solventarse, pero no conozco prácticamente ningún vendedor de tecnologías de manufactura aditiva que te diga esto es dañino para la salud. Pero bueno, hay resinas de por medio, hay filamentos y no todos son biocompatibles. Existen polvos de aleaciones metálicas, pero en polvo pueden ser dañinas hasta que no se consolidan en un componente. Entonces, yo más bien invitaría un tanto a la reserva en ese sentido. Pero el apartado de costo, que era lo que tú mencionabas, sí tiene un cambio importante. Nada más por colocarte cómo ha venido evolucionando esto. Al menos han perdido un orden de magnitud los costos de los equipos de manufactura aditiva en una década, lo cual significa que cada vez son más alcanzables por diversos sectores y dependerá mucho que las aplicaciones justifiquen a las inversiones como en cualquier otro proceso productivo, como en cualquier otro proceso de manufactura, y valdrá la pena correr los análisis correspondientes, ¿no? Pero sí, definitivamente está más cerca cada vez, pero no necesariamente todo lo que se produce, particularmente en equipos de bajo costo que no cuidan control de calidad, no por el equipo mismo, sino por quien provee los materiales, que pudieran no tener certificaciones. Nada más es una invitación a ser increíblemente cuidadosos, no porque alguien pueda producir algo que se parezca a un diente, significa que eso sea compatible, no porque alguien pueda producir algo que se parezca a la parte del cráneo faltante, significa que el cuerpo humano lo va a aceptar. Entonces, más bien sí, se acercan más las tecnologías, pero hay que cuidar las regulaciones por encima de todo, porque el bienestar del paciente está en ese lugar. ¿Y cómo visualizas tú? Mencionaste lo del tiempo, ¿no? Mencionaste una década. Si miráramos hacia el futuro, ¿cómo lo ves tú? ¿Hasta dónde consideras o te imaginas que puede llegar a beneficiar pues esta tecnología si es que, digamos, la regulación lo permite? Le preguntas a la persona equivocada. Estoy tan viejo que a mí se me pudo haber ocurrido Facebook, Twitter, Google, los smartphones y no se me ocurrieron, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decirte en términos de cómo ha venido evolucionando y lo que ocurre particularmente en los centros de investigación, en los institutos de investigación de este país y muchos otros lugares del mundo, tiene que ver con dos condiciones que pienso yo que van a ser muy favorables hacia la medicina. Bueno, existen muchas más cosas, pero son dos que identifico muy atractivas para el sector médico. Uno tiene que ver con todo lo que se está trabajando en ingeniería de tejidos. Cada vez se procura más que las construcciones no sean elementos estáticos, sino que sean elementos que tengan esta capacidad de integración con el organismo donde están colocando. Y eso nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con algo a lo que el laboratorio nos hemos dedicado los últimos 10 años, que tiene que ver con manufactura aditiva, pero en 4 dimensiones. ¿Qué significa en 4 dimensiones? Esta cuarta dimensión es el tiempo. Visualiza algo que es factible construir, por ejemplo, en plano, utilizando técnicas de manufactura aditiva, pero tú le aplicas un estímulo que puede ser humedad, o puede ser temperatura, o puede ser campo magnético, o campo eléctrico, y esto tiene la posibilidad de cambiar su forma, su estado o sus propiedades. Eso es justamente parte de las condiciones que hace el tejido vivo. Hace frío, los poros se cierran, hace calor, los poros se abren. Entonces, este tipo de condiciones que alcanzan a mimetizar de mejor manera el comportamiento de un organismo van a marcar un cambio significativo tanto en el nivel de aplicaciones como en el impacto de las mismas. Entonces, pues bueno, el futuro está por verse y
platicaremos en 10 años, ¿no? Pero estoy convencido que sí van a haber mejoras significativas de tal grado que todo lo que tiene que ver con temas reconstructivos van a haber cambiado de una manera importante gracias a esto. Así como lo planteas, me sonaría como una película de ciencia ficción que a veces vemos y luego resulta que no estaban tan alejadas de la realidad, Sí, ¿no? lo que no se sabe es la variable tiempo, ¿verdad? Claro. Y sobre todo las condiciones regulatorias. Esto es algo que no hay que perder de vista. En laboratorio pasan muchísimas cosas, pero bueno, yo no me las pondría de momento. Sí. Entonces, ¿cómo consideras que tendrían que modificarse estas regulaciones para poder promover el uso de estas tecnologías? Es un tema complejo porque sí hay una parte preventiva, pienso yo, que tiene que establecerse en las regulaciones, pero es compleja la parte prospectiva, es decir, cómo te preparas para algo que todavía no existe. Sí. Lo que sí puede hacerse es justamente una regulación, pero esa ya es vigente, no puedes incorporarle, el equipo médico no puede colocarle nada a un paciente que no haya pasado por una certificación. Y pienso que eso tiene que mantenerse y los equipos tecnológicos que trabajan con estrategias de manufactura y materiales tienen que seguir su propio camino para obtener su certificación. Al menos de momento pienso que es el esquema que está funcionando y debería al menos de mantenerse. Y por último, ¿qué recomendación les darías a las nuevas generaciones como una responsabilidad social para poder usar estas nuevas tecnologías en la salud? Qué pregunta tan complicada. Al menos de lo que detecto con base en mi experiencia es que el hecho de que algo puedas construirlo con mucha más facilidad que antes no significa que va a tener el desempeño del componente al que estás sustituyendo. Eso lleva a que puedes construir lo que tú quieras, pero hay que hacer la ingeniería detrás. Si estás sustituyendo una parte ósea por un pedazo de polímero, hay que hacer el cálculo para que ese polímero efectivamente tenga el comportamiento. Si estás sustituyendo una pieza automotriz metalmecánica por un pedazo de polímero, es necesario calcularlo para identificar si funciona. El hecho de que se parezca a no significa que se comporte como. Entonces pensaría que sí, efectivamente la manufactura aditiva ha cambiado muchos escenarios y despierta la creatividad, pero es necesario que también despierte no únicamente la creatividad, sino también la parte de ingeniería, la parte del cálculo, la parte de la certidumbre de que lo que estás construyendo y entregando efectivamente va a cumplir con el desempeño mínimo esperado para lo que está siendo pensado. Entiendo. Ha sido de gran valor todo lo que nos has compartido, Leopoldo. ¿Y te gustaría agregar algo más? Yo pensaría que nada más mi agradecimiento a ti y a todo el equipo, por supuesto. Gracias por esta invitación. El honrado soy yo de estar aquí y bueno, pues espero que nos veamos en alguna otra ocasión aquí. Sí, con gusto. Muchas gracias por todos los comentarios que nos aportaste. Han sido de gran valor y con gusto te esperamos en nuestra expo. Entonces, seguro que sí. Por ahí estaremos. Así será. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta temporada de Platicando con el Experto. Mi nombre es Ángel Urbán, Show Director de Expomed Hospitalar México. Agradecemos de forma especial al Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana por haber sido sede para la grabación de esta serie de Platicando con el Experto. Los esperamos el 18, 19 y 20 de agosto en el Centro Banamex en la Ciudad de México. Gracias.